Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Paulina Simoes, soy asistente del departamento y bueno, hoy vamos a estar hablando un poquito de los preparados que nos tocan ver esta semana con respecto al sistema respiratorio. Hay algunos preparados que ya les conocen quizás, el de fosas nasales, por ejemplo, que lo estuvimos estudiando con el epitelio olfatorio, los preparados de tráquea que quizás los conocen de otros cursos. Vamos a tener el preparado de tráquea en corte transversal tanto con hematoxilina y eosina como con paz hematoxilina y vamos a tener también el preparado de tráquea con esófago. El preparado de laringe en realidad no lo vamos a tener de forma presencial, lo podemos estudiar de forma virtual, y después vamos a tener los preparados de pulmón con distintas técnicas, con hematoxilina de eosina, con paz hematoxilina y con tricrómico de cascal gallego, y a su vez, además de que tenemos esas tres técnicas, vamos a tener varios preparados de la misma técnica. Vamos a tener para ver esta semana también el preparado problema 4, que respecta al sistema respiratorio, y micrografías electrónicas, que tanto el preparado problema como las micrografías las vamos a estar estudiando al final de la clase. Respecto a el preparado de fosas nasales, es un preparado que ustedes ya conocen, ¿sí? Vamos a ver algunas cosas de repaso quizás. Recordar que son cavidades pares, que vamos a tener que estas cavidades van a estar contenidas en toda una estructura ósea y cartilaginosa, ¿sí? Que va a formar parte de su estructura. Que vamos a tener lo que vendría a ser en la estructura un tabique nasal formado por tejido cartilaginoso y hialino, los cornetes nasales, que son estructuras óseas, y que en toda la cavidad nasal vamos a tener un epitelio que lo recubre, ¿tá? Que puede ser en algunos sectores epitelio olfatorio, que es el que ya veníamos estudiando, y el epitelio respiratorio, que es el que vamos a ver en toda la extensión de lo que es la vía respiratoria hasta lo que son los bronquios, que vamos a ver las características del mismo. Con respecto a la distribución del epitelio olfatorio y el epitelio respiratorio, algo a destacar y a recordar es que en ciertas especies animales, como por ejemplo en el humano, es únicamente un tercio de la extensión que lo recubre, y por lo general lo encontramos en el techo de las fosas nasales, que vendría a ser este sector de acá. Y en el caso de otros animales que tienen el sentido del olfato más desarrollado, va a encontrarse en muchos más sectores. ¿Tá? En el caso de estos preparados, vamos a ver que se encuentran en algunos sectores y después en el resto de toda la cavidad nasal va a estar recubierta por epitelio respiratorio. Si vamos a lo que es el epitelio olfatorio, que lo vamos a encontrar por acá, algo a recordar, más allá de que es un tejido que ya lo hemos estudiado, pero a modo de repaso, vamos a tener el epitelio, ¿sí? Que se describe como un epitelio pseudoestratificado, ¿sí? En el cual se compone por tres grandes tipos celulares: las células de sostén, que son las que quedan más en el sector apical o en la mitad apical del epitelio, que son células de sostén, células cilíndricas de sostén; las células sensoriales o neuronas, ¿sí? Que las vamos a ver por acá con una forma como piriforme, ¿sí? Que bueno, tienen las características típicas de neurona, ¿sí? Célula con un núcleo cromático, un núcleo prominente, que las vamos a encontrar en el tercio medio del espesor del epitelio, y las células basales que se encuentran apoyadas sobre, o que se van a evidenciar apoyadas sobre la lámina basal, más allá de que sabemos que todas contactan de cierta forma. Lo otro importante a destacar, recordar en realidad, en la lámina basal de este epitelio olfatorio, es que vamos a tener ciertas estructuras a reconocer que son muy importantes para la función del mismo, como son las glándulas, ¿sí? Que son estas estructuras que vemos por acá, que corresponden a las glándulas de Bowman, cuyo producto de secreción es muy importante para lo que es tanto la adherencia como el aclaramiento de las partículas odorantes que se van a vincular con el epitelio. Vamos a tener también los axones, ¿tá? De estas células sensoriales que se encuentran acá, que los vamos a ver por acá, como estructuras redondeadas, macizas, y una gran vascularización, como podemos ver por acá, muchas arterias, vénulas y capilares sanguíneos, ¿sí? Que van a ser relevantes tanto en el epitelio olfatorio como en el epitelio respiratorio. Si nos movemos recorriendo todo lo que es la cavidad nasal, vamos a ir viendo cómo ese epitelio se va a ir modificando y va a ir transicionando a lo que nosotros conocemos como epitelio respiratorio, que lo vamos a encontrar por acá, que lo vamos a describir en realidad inicialmente en las cavidades nasales, pero en realidad vamos a encontrarlo en una gran parte de todo lo que son las vías respiratorias. ¿Tá? Este es el epitelio respiratorio o mucosa respiratoria, el cual es un epitelio pseudoestratificado, ya que vemos los núcleos a distintas alturas, pero todas las células se apoyan sobre la lámina basal.
cilíndrico, porque las células que predominan son células cilíndricas, es decir, más altas que anchas. Ciliado, porque justamente esas células presentan como una especialización de membrana apical, que son las cilias. Con células caliciformes, porque el otro tipo de células que lo componen, además de las células ciliadas, van a ser las células caliciformes, ¿tá? Que en algunos preparados lo vamos a ver como espacios ópticamente vacíos, como se ve por ejemplo acá en este preparado con hematoxilina y eosina, ya que es una técnica que no tiene afinidad por los carbohidratos presentes en los gránulos de secreción de esta célula. El otro tipo celular que vamos a tener, además de las células ciliadas y de las células caliciformes, van a ser las células basales. Respecto a lo que vendría a ser la lámina propia de las fosas nasales, más específicamente en el sector de epitelio respiratorio, vamos a tener grandes cantidades de glándulas, ¿sí? De glándulas mucosas, como se pueden ver por acá, cuyo producto de secreción es bastante similar al de las células caliciformes y cumplen la misma función. ¿Qué funciones van a tener el moco, tanto de las glándulas mucosas como de las células caliciformes? Cumplen una función de, primero, de lo que vendría a ser la humidificación y el calentamiento del aire, ¿sí? Sabemos que cerca de un 90 o un 95% del aire que llega a las cavidades nasales, una vez que pasa a la nasofaringe y orofaringe, tiene que estar humidificado en un 90-95%. Sabemos que la temperatura, es otra cosa importante, el calentamiento del aire, la temperatura que tienen que tener eh, todo lo que respecta al aire que llega a la cavidad nasal y que posteriormente pasa a la nasofaringe, tiene que estar aproximadamente a una temperatura entre un 31 a un 34%, y en parte es por todas estas estructuras que vamos a encontrar por acá. Y la otra función importante del moco va a ser lo que es la filtración del aire, ¿sí? El moco, imaginemos que esté todo en este sector, ¿sí? En la superficie apical del epitelio, y en el cual van a quedar atrapadas todas las partículas que lleguen a través de la inspiración, y estas partículas posteriormente van a ser barridas por las cilias y eliminadas, que por lo general ese moco es barrido hacia lo que es la nasofaringe y orofaringe y posteriormente es deglutido. Lo otro importante a destacar de la lámina propia en el caso de las fosas nasales en el epitelio respiratorio es la gran vascularización que presenta, lo cual denota la importancia de esto para lo que es el calentamiento del aire, ¿sí? La gran vascularización. Y que es motivo muchas veces en el caso de que lo que son las patologías del sistema respiratorio, de la vía respiratoria superior, como por ejemplo la gripe o los resfriados comunes, que se genera una congestión justamente de esta gran red vascular, lo que determina lo que conocemos como congestión nasal. Si recorremos el resto del preparado, vamos a ver que vamos a tener distintos tipos de tejido, más allá de lo que ya describimos, todo lo que es el tejido óseo, tejido cartilaginoso, que forma todo lo que es la estructura de la cavidad nasal, y bueno, van a ver cómo está tapizada en gran parte por ese epitelio respiratorio. Pasando a lo que es el preparado de tráquea, vamos a tener varios preparados distintos con distintas técnicas. En este caso es un preparado de tráquea, solo de tráquea con hematoxilina y eosina, que bueno, la vamos a primero categorizar como lo que es un órgano canalicular, con una luz bastante regular, ¿sí? Como ven, es bien, bien formada y bien regular, que esto está a expensas de uno de los tejidos que presenta la tráquea, que es lo que más la caracteriza, que son los anillos traqueales, como se puede ver por acá, ¿sí? Los anillos cartilaginosos traqueales. Que en el caso del humano, sabemos que los anillos traqueales se forman o conforman una forma de C anterior, ¿sí? Que bueno, en ciertas especies de animales no lo vamos a encontrar y muchas veces se conforman como si fueran varias placas de cartílago superpuestas, como vamos a ver en algunos preparados. ¿Sí? Pero en el humano lo característico es que tenga una forma de C y que justamente ese cartílago es lo que permita mantener lo que es la forma y la luz permeable de la tráquea, ¿sí? Tanto para lo que son los cambios que se generen en el tejido con la inspiración, pero principalmente mantener eh, la luz de la tráquea durante la expiración, que es donde se puede generar un colapso de la misma. Si vamos a los tejidos que la componen, a mayor aumento, vamos a encontrar de adentro hacia afuera o desde la luz de la tráquea hacia afuera el epitelio que la recubre, que es un epitelio respiratorio, como ya lo veníamos describiendo en fosas nasales, pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes. Acá destacar en este preparado que se ve mucho más lindo, todo lo que son las cilias, ¿sí? Acá la especialización de membrana apical de las células ciliadas, que son las cilias, estructuras, recordamos, formadas por lo que son los microtúbulos, ¿sí? Como componente del citoesqueleto. Tenemos las células ciliadas, entonces, las células caliciformes, que acá se van a ver como espacios ópticamente vacíos, recordando un poquito esto de que ni la hematoxilina ni la eosina van a ser
afines al producto de secreción de las glándulas, por ende no se van a tener, pero con otras técnicas sí las vamos a ver tenidas, como vamos a ver más adelante. Tenemos lo que es la lámina propia del epitelio, tenemos una submucosa, que es un tejido conjuntivo denso y regular, ¿sí? Algo que se dice es que como es denso, pero tiene poca densidad si lo comparamos con otros tipos de tejido conjuntivo denso, muchas veces es difícil de diferenciar o de determinar el límite de la lámina propia del epitelio, que es un tejido conjuntivo laxo, con el de la submucosa, que es un tejido conjuntivo denso y regular, que tiene pocas características de densidad. A destacar de este tejido de la submucosa vamos a tener grandes cantidades, como podemos ver acá en la imagen, de glándulas mucosas. Acá hay una imagen muy bonita de cómo se ve la glándula abriéndose hacia el epitelio, cuyo producto de secreción es bastante similar al de las células caliciformes y tiene una función muy parecida a lo que veíamos en las fosas nasales, ¿sí? La de lo que es la filtración del aire, ¿sí? La acumulación de partículas a nivel del moco que posteriormente va a ser barrido por las cilias de las células ciliadas. Si seguimos hacia afuera, de la parte más externa de las paredes de la tráquea, vamos a tener el cartílago que conforma lo que son los anillos traqueales, que es cartílago hialino. En este caso está poco tenido, muchas veces se puede decir que el cartílago hialino con los años va perdiendo ciertas características de su matriz extracelular que corresponden principalmente a glucosaminoglicanos, le dan justamente la coloración violeta fuerte que tiene el cartílago hialino, que bueno, en algunos preparados lo van a ver mucho más notorio, pero sí van a ver las características típicas de este tipo de tejido. Y si vamos a la parte más externa, vamos a tener el último tejido que conforma la pared de la tráquea, que es la adventicia, que es un tejido conjuntivo laxo, en el cual van a encontrar mucho tejido adiposo, van a encontrar tejido muscular, ¿tá? Cuya función principalmente es la de adherir a la tráquea al resto de los tejidos que se encuentran circundantes tanto en el mediastino como en el tórax, y protegerla de todo lo que son los traumatismos que pueden ocurrir a ese nivel. Con respecto a tráquea, van a tener otros preparados como el que tengo acá, que es un preparado también de hematoxilina y eosina, pero en el cual se ve no solamente la tráquea, sino que se ve otro órgano canalicular que vemos por acá, que es su primo digestivo, como le decimos, que es el esófago. ¿Sí? ¿Cómo los diferenciamos o cómo nos damos cuenta cuál es cuál? Pues primero, que la luz de la tráquea siempre va a ser una luz regular, bien formadita, a expensas de las placas de cartílago hialino, ¿tá? Que en este caso, como les decía, en algunas especies animales el cartílago va a formar como en el caso del humano, una forma de C anterior, pero en otras especies van a formar como placas que se superponen, como se ve acá, ¿sí? Eso es lo que le permite a la tráquea mantener su estructura bien formada, ¿sí? Y evitar el colapso de la misma. A diferencia de lo que tenemos en este órgano de acá, que es el esófago, que no presenta esa estructura rígida, por ende la luz va a estar colapsada e irregular, ¿sí? En este preparado vamos a encontrar las similares características a las que describí recién en el otro preparado de tráquea. Algo que me gustaba destacar de este, que se ve bastante lindo, es que nosotros vamos a tener todo lo mismo, pero me gusta cómo se ve particularmente este sector de la submucosa, donde tenemos las glándulas mucosas, como se ven acá, que muchas veces las vemos así, como cortes transversales, ¿no? Pero cuando las vemos así hay que destacarlo, ¿tá? Que es que estamos viendo todo lo que es el trayecto, ¿sí? De la glándula hasta donde se abre en lo que es el epitelio, que es justamente lo que va a pasar con todas estas glándulas, solo que muchas veces los cortes no nos permiten verlo, justamente es donde va a terminar la luz de esta glándula, que es en la luz del epitelio, ¿sí? Con el moco que va a estar todo en este sector de acá, trepando todas las partículas que aparezcan y que se pegoteen, y posteriormente va a ser barrido por la cima. Algo que me gustaría destacar de este preparado, que quizás no estaba tan notorio en el preparado anterior, era que en esta submucosa por debajo, en realidad, del epitelio, antes de la submucosa, vamos a empezar a tener una capa de músculo liso, ¿sí? Que a medida que vayamos a las siguientes subdivisiones del árbol bronquial, esta capa de músculo liso se va a hacer cada vez más prominente a medida que tengamos cada vez menos cartílago, ¿sí? Conformando lo que es la estructura de la luz de la tráquea y el mantenimiento de la luz de la vía respiratoria, ¿sí? Acá tenemos otro preparado de tráquea, pero este es un preparado de paz hematoxilina, preparado de tráquea y esófago, en el cual ya vemos que hay cosas que se van a marcar mucho más y que se van a destacar con este tipo de técnicas, como lo es la técnica del ácido periódico de Schiff, que lo que hace es marcar todo lo que son estructuras glucídicas y carbohidratos. Eh, Ahora vamos a ir más en detalle qué estructuras se están viendo bastante destacadas, pero desde ya de pique podemos decir que el cartílago hialino se ve muy tenido, ¿tá? Por la presencia de lo que son los glucosaminoglicanos de su matriz, que hace que sea paz positivo. Vamos a tener el esófago por acá, que no vamos a entrar en detalle.
Y lo otro que me parecía importante destacar es esta estructura que tenemos por acá, asociada a estos dos órganos canaliculares, que es un nódulo linfático o linfonodo, ¿sí? Lo cual voy a usar justamente la presencia de esta estructura para comentar algo que es importante destacar, no solamente ahora hablando de la tráquea, sino que en todo lo largo de la mucosa respiratoria, desde las fosas nasales hasta que termina el pulmón, es que hay una gran presencia y gran prominencia de lo que es el tejido linfoide, ¿tá? Como todas las mucosas que nosotros estudiemos, ¿sí? La mucosa digestiva, en este caso la mucosa respiratoria, ¿sí? Al ser la principal vía de entrada de lo que sea que venga del ambiente, ¿no? Principalmente en caso de la vía respiratoria, de todo lo que sean partículas de polvo, microorganismos que nosotros inspiremos, ¿sí? Vamos a tener una gran prominencia de lo que es la respuesta inmune, ¿tá? En las mucosas, que se puede organizar tanto un tejido como un tejido difuso, ¿tá? Que corresponde al tejido del linfoide difuso, o en forma de nódulos como el tejido linfoide nodular, ¿sí? Tanto el difuso como el nodular se va a clasificar o van a marcar lo que nosotros conocemos como tejido linfoide asociado a mucosas, que en el caso de toda la vía respiratoria lleva el nombre en realidad particularmente de un sector, pero se puede mencionar como parte de toda la vía respiratoria, que es el tejido linfoide asociado a bronquios, ¿sí? O BALT, que se conoce también. Vamos a ver que tanto en la mucosa como formando parte de la misma, vamos a encontrar grandes cantidades de células del sistema inmune. Si vamos a mayor aumento de este sector, vamos a destacar justamente las cosas que se van a ver paz positivas, ¿tá? A diferencia de lo que teníamos en el otro preparado. Vieron que las células caliciformes en el preparado con hematoxilina y eosina se veían como espacios ópticamente vacíos, ahora las estamos viendo bien paz positivas, coloreadas de color magenta, ¿tá? Justamente es la técnica que va a tener el contenido que está dentro de las células caliciformes, que son los gránulos de glucógeno. Vamos a destacar también que se va a tener paz positivo lo que es las glándulas mucosas, ¿sí? Que tenemos por acá. Vieron que se ven las glándulas mucosas bien paz positivas, cuyo producto de secreción es muy similar al de las células caliciformes, como mencioné previamente, y todo lo que es la matriz cartilaginosa, ¿sí? Del cartílago hialino, que también se va a tener muy paz positivo. Yendo a lo que es el pulmón, ¿no? Nosotros, si pensamos un poco en cómo se van dando las subdivisiones de lo que es la vía respiratoria, vamos a tener que tenemos la tráquea, que es el último órgano que acabamos de describir, que se va a dividir en dos segmentos que van a ser los bronquios principales o bronquios fuentes, derecho e izquierdo, ¿sí? Que a su vez esos bronquios se van a ir subdividiendo en distintos segmentos, ¿sí? Y algo particular de estos bronquios es que van a tener un sector que va a ser extrapulmonar y un sector que va a ser intrapulmonar. Los bronquios extrapulmonares nosotros no tenemos preparados para poder caracterizarlos y para poder observarlos, así que cuando nosotros queramos ver lo que es las divisiones con respecto a los bronquios, tenemos que verlo en preparados de pulmón, ¿sí? Así es que de esta forma introducimos lo que son los preparados de pulmón, ¿está? Esto es lo que se van a encontrar con el preparado de pulmón, que es un órgano parenquimatoso, es decir, que tiene un parénquima, ¿tá? Que se dice como que es la parte funcional específica del órgano, y un estroma, ¿sí? Que es donde se apoya toda la estructura, que por lo general es tejido conjuntivo. A destacar del estroma, que forma parte tanto de todo lo que son las paredes de los bronquios, bronquiolos y sus sectores consiguientes, y todo lo que es lo que conforma lo que es la pared alveolar, la gran presencia de fibras elásticas que determinan una de las principales funciones de lo que es en lo que respecta al intercambio gaseoso, que es el retroceso elástico del pulmón, ¿sí? Pensándolo como si fueran un montón de globos, ¿sí? Si nosotros llenamos el pulmón de aire, que es cuando inspiramos, ese intercambio se está generando y posteriormente ese pulmón o esos alvéolos, pensando en la mínima unidad funcional, tiene que volver a su estado de reposo, permitiendo que ese aire salga de la vía respiratoria. Justamente ese retroceso o esa vuelta a su estado de reposo viene dado por lo que se denomina retroceso elástico, que viene otorgado o funciona gracias a lo que son las fibras elásticas, que van a estar en todo el parénquima pulmonar, ¿sí? En todo el parénquima pulmonar y en toda la vía respiratoria, ¿tá? Porque si nosotros vemos en lo que es la presencia de fibras elásticas, vamos a ver que están presentes desde lo que es la tráquea, o inclusive antes, hasta que llegamos a los alvéolos, ¿sí? Entonces, tenemos un preparado de parénquima alveolar, importante que cuando lo vemos vamos a ver muchas estructuras canaliculares de distintos calibres,
y de distintas morfologías, que pueden ser tanto estructuras del árbol bronquial, pueden ser estructuras vasculares, ¿sí? Lo importante es ver las características de su pared, ver el epitelio que las recubre para poder clasificarlos primero en un principio en si esto es algo del árbol bronquial o si es algo vascular, ¿sí? Yendo un poquito antes de pasar a toda la parte bronquial y vascular, recordar que el pulmón tiene una serosa que lo recubre, que se llama pleura, que como toda serosa está compuesta por dos hojas, una hoja visceral y una hoja parietal. Con respecto a lo que es la hoja visceral, es la que se queda pegadita al parénquima pulmonar y vamos a identificar dos grandes tejidos, ¿tá? De esa hoja visceral, que también le podemos llamar mesotelio, que corresponde a ese mesotelio, que es un epitelio plano simple, que tenemos por acá, y lo que resta, que es un tejido conjuntivo laxo que está por debajo, ¿sí? Esta es la pleura visceral. La pleura parietal queda pegadita al resto de la cavidad torácica, de la caja torácica, y entre ambas pleuras, visceral y parietal, se dice que hay una cavidad, que es la cavidad pleural, que es una cavidad virtual, ¿sí? Solamente en casos patológicos es que esta cavidad virtual se vuelve real, pero lo habitual es que sea una cavidad obliterada o virtual. Bueno, volviendo a lo que es el árbol bronquial, sus subdivisiones y demás. Vamos a arrancar por este enorme, que llama bastante la atención, que quede bien en el medio, que como podemos ver es una estructura que tiene una luz bastante amplia, bastante regular, que parecería tener, viéndolo a este aumento, ¿no? Cartílago en su pared, ¿no? Que nosotros ahora vamos a ir a mayor aumento para poder categorizarlo. Pero ya diciendo que tiene cartílago, nosotros descartamos por lo menos de que sea una estructura vascular. Si vamos a mayor aumento, vamos a ver que el epitelio que recubre esta estructura canalicular corresponde a un epitelio respiratorio, ¿sí? Es un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, con células caliciformes, ¿está? Como lo vemos acá, en este caso que es un pulmón con hematoxilina y eosina, que se van a ver como espacios sépticamente vacíos, como ya lo hemos descrito. Vamos a tener una lámina propia, vamos a tener tejido muscular, como vemos por acá, músculo liso, como ya lo veíamos en uno de los preparados de tráquea que estuvimos estudiando. Tenemos una submucosa que presenta glándulas mucosas de similares características a las que estudiamos en el preparado de tráquea. Si seguimos hacia afuera vamos a ver cartílago hialino, que como pueden ver, en este caso no conforma lo que vendría a ser unos anillos en forma de C, como veíamos en la tráquea, sino que conforma como si fueran placas de cartílago irregular que recubren todo el contorno de esta estructura bronquial, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos una estructura bronquial con epitelio respiratorio con abundantes células caliciformes, con placas de cartílago hialino y con glándulas en su submucosa, podemos afirmar que la estructura que tenemos es un bronquio, ¿sí? Esas son las tres cosas, o en realidad si podemos definirlas únicamente por la parte de cartílago y la parte de glándulas, son las que nos permiten decir que esto es un bronquio, ¿sí? Si tiene solo cartílago, también es un bronquio. Si tiene solo glándulas, también es un bronquio, ¿sí? Pero son esas las cosas que vemos para decir que es un bronquio y no es un bronquiolo, ¿sí? Vamos a tener bronquios que se van a ver más chiquitos, ¿no? Que pueden dar a la confusión. En este caso no, porque más allá de que es bastante chiquito, ven que se ve bastante cartílago, ¿sí? Si vamos a otro, por ejemplo, acá, que está bueno como para hacer el ejercicio justamente de los que generan confusión, acá tenemos también unas estructuras del árbol bronquial, ¿no? Porque vemos cómo es el epitelio que lo recubre, que en este caso es un epitelio un poquito más bajo, ven que no son células cilíndricas ciliadas altas, sino que son un poquito más bajas. No vemos casi células caliciformes como veníamos en el otro bronquio que mostré anteriormente, ¿sí? Pero vemos unos sectores, uno podría decir, si yo veo solamente esta parte de acá, me quedo con que esto no es un bronquio y es un bronquiolo, pero vieron que acá tenemos sectores que se ve cartílago, ¿no? Por más que sean unas placas chiquitas de cartílago y que no vea glándulas, ya es el simple hecho de presentar esto me permite a mí decir que por lo menos un bronquiolo no es, ¿tá? Que seguramente sea una transición de bronquio a bronquiolo y por eso es que veo tan poco cartílago y un calibre tan pequeño, pero la presencia de cartílago siempre me marca o me obliga a decir que estoy frente a un bronquio, ¿sí? No nos vamos a complicar tanto la vida, vamos a seguir moviéndonos en el preparado y buscar un bronquio que se vea como bronquio y que no sea un bronquiolo, ¿no? Ustedes traten de buscar lo que es el bronquiolo más bronquiolo que vean, para poder distinguirlo de un bronquio, ¿sí? Porque ya si le veo algo raro, le veo un pedacito de cartílago, le veo un poquito de glándula, ahí ya estoy en una situación en la cual me obliga a decir que
seguramente sea un bronquio, ¿sí? Antes de pasar al bronquiolo, quiero destacar esto que destaqué bastante en el teórico, que era que las estructuras bronquiales se van a ir subdividiendo en distintos segmentos, ¿no? Primero los bronquios en la porción extrapulmonar y después dentro de la intrapulmonar, como lo tenemos acá, pero esas subdivisiones van a ir acompañadas de divisiones de lo que es el árbol vascular. ¿Qué parte de la irrigación vascular? Recordamos que el pulmón tiene una irrigación que se clasifica como funcional, la que viene por parte de la arteria pulmonar, y una irrigación nutricia, que es la que viene por las arterias bronquiales, que son ramas de la aorta, ¿sí? Las que siguen las divisiones de los bronquios van a ser ramas de la arteria pulmonar, es decir, la circulación funcional del pulmón, como podemos ver por acá, ¿está? Vieron que tenemos una estructura bronquial enorme, que fue la que estuvimos describiendo, y tenemos una gran arteria asociada, ¿sí? Estas son las subdivisiones que hacen las arterias acompañando el árbol bronquial, ¿sí? Si vemos por acá, este de acá que lo estuvimos describiendo también, vemos un bronquio, ¿sí? Que también lleva su arteria acompañante, ¿sí? Cuando nosotros queremos buscar ramas de las arterias bronquiales, que son las que van a nutrir la pared de los bronquios, tenemos que buscarla en la pared específicamente. Vieron que acá se ven unas arterias y unos vasos pequeños asociados a la pared de este bronquio. Bueno, estas probablemente sean ramas de las arterias bronquiales. Y esta probablemente sea rama de la arteria pulmonar, es decir, parte de lo que es la circulación funcional del pulmón. ¿Sí? Entonces, siguiendo con las distintas subdivisiones del árbol bronquial, nosotros vamos a tener que, posteriormente de lo que son los bronquios, perdón, vamos a tener la división a bronquiolos, ¿sí? Que dentro de los bronquiolos vamos a tener distintos tipos, desde bronquiolo propiamente dicho, bronquiolo terminal, bronquiolo respiratorio, y después vamos a pasar a toda la parte alveolar. Respecto a lo que es el bronquiolo propiamente dicho, nosotros lo primero que tenemos que decir para poder distinguir un bronquio de un bronquiolo, en el caso del bronquiolo, es la ausencia de cartílago y de glándulas. Yo si no veo cartílago y no veo glándulas, puedo tener la seguridad, no la certeza, pero la seguridad de que no es un bronquio, ¿sí? Porque a veces puede ser justo un sector de transición, que no se vea el cartílago, pero en este caso no veo cartílago, no veo glándulas, digo que es un bronquiolo, ¿sí? Y por el tamaño, nosotros vamos a ver que vamos a tener bronquiolos de distintas dimensiones, ¿tá? Por lo general los que se vean más grandes, si lo comparamos, por ejemplo, con un bronquio pequeño, van a ser los bronquiolos propiamente dichos, que los vamos a describir respecto a su estructura, porque primero la ausencia de esas dos cosas que acabé de mencionar, del cartílago y de la glándula, su epitelio, como ven, es un epitelio más bajo, ¿sí? Si lo comparan, con, por ejemplo, con las otras imágenes que estuvimos viendo, en este caso se dice que es un epitelio que ya deja de ser pseudoestratificado, pasando a ser un epitelio simple, con células cilíndricas que cada vez se hacen más cortas, ¿sí? Las células ciliadas siguen siendo células ciliadas, seguimos teniendo células ciliadas, pero van a ser cada vez más pequeñas, más de cilíndricas a cúbicas. Las células caliciformes van a estar casi ausentes cuando pasamos a lo que son los bronquiolos, llegando a lo que es el bronquiolo terminal, en el cual va a estar completamente ausente la célula caliciforme, y vamos a empezar a tener las células que se caracterizan por este segmento del árbol bronquial, que son las células bronquiolares o células de Clara, ¿sí? ¿Cómo se caracterizan estas células? Son células cúbicas que se dice como que sobresalen del epitelio, formando como una especie de cúpula apical, que está justo en este que agarré acá, no se ve del todo, pero vamos a ver si encontramos alguno que se vea un poquito mejor. A ver acá si se llegan a ver. Bueno, acá se llegan a ver. Pensando únicamente en este sector de acá, vieron que se ven células como que sobresalen, como cupulitas, ¿sí? Acá, por ejemplo, se ven así. En algunos otros preparados se van a ver mucho más claras. Ahora vamos a recorrer algún otro donde lo veamos. Acá, por ejemplo, en este sector es de acá. Estas células, células bronquiolares o células de Clara, son células que forman parte de justamente este epitelio. A medida que pasemos de bronquiolo propiamente dicho a terminal y respiratorio, van a ser cada vez más abundantes y más prominentes. Tienen una función, tienen varias funciones, pero una de ellas es la secreción de un agente tensioactivo, que no es el surfactante que vamos a ver más adelante, que es únicamente sintetizado por las células de neumocitos tipo 2, pero es un agente bastante similar, ¿sí? Secreta una proteína que participa en lo que es la homeostasis del parénquima pulmonar, que es una proteína de 16 kilodalton que se llama C16, que la vemos disminuida en ciertas patologías, y bueno, también tiene gran relevancia en lo que es mediante la presencia de canales de cloro, la regulación de la fluidez del moco que se encuentra en las vías respiratorias. Eso respecto al epitelio. Después vamos a tener que, como había dicho, todo lo que es el árbol bronquial tiene que mantener cierto calibre, porque si, imagínense, si estos bronquios se cierran,
no pasaría el aire, no pasaría el aire a todo lo que es la pequeña vía aérea, ¿tá? Entonces, nosotros tenemos que mantener cierto calibre y en el caso de que sea necesario o lo que sea, que esa estructura bronquial pueda regularse, ¿sí? ¿Qué es lo que permite o mantiene la regulación de la vía respiratoria a nivel de los bronquiolos en adelante? El músculo liso. Como ya había dicho, a medida que nosotros pasamos de tráquea a bronquio y bronquio en sus subdivisiones, cada vez tenemos menos cartílago y más músculo liso. Cuando pasamos a lo que son los bronquiolos, tenemos una ausencia total de cartílago, por lo cual lo que tiene gran relevancia en mantener la luz del árbol bronquial, los bronquiolos en este caso, va a ser el músculo liso, ¿sí? Que vamos a ver que va a ser bastante prominente, se va a notar un montón, como vemos acá, en este preparado, se ve bien el músculo liso, formando como una capa bastante gruesa en lo que son los bronquiolos, a partir de los bronquiolos propiamente dichos, ¿sí? Acá vemos mejor cómo se ven las células bronquiolares, como sobresaliendo a la luz del epitelio. Y bueno, algo importante también, siempre recordar que todas las subdivisiones del árbol bronquial van a ir acompañadas de divisiones de la parte vascular, ¿sí? Acá vemos un bronquiolo acompañado de una arteria pequeña, ¿sí? Que bueno, probablemente sea rama de la arteria pulmonar, ¿sí? Si seguimos con las distintas subdivisiones en cuanto a los bronquiolos, nosotros vamos a tener después lo que respecta al bronquiolo terminal y el bronquiolo respiratorio. ¿Tá? Que el bronquiolo respiratorio es el punto de transición de lo que es la porción conductora a la porción de intercambio respiratorio. Respecto a lo que es el bronquiolo terminal, nosotros decimos que es como si fuera un bronquiolo de este tipo propiamente dicho, más chiquito, ¿tá? Va a tener un epitelio mucho más bajo, predominantemente células de clara o bronquiolares, pero también vamos a tener células ciliadas en menor abundancia, pero también las vamos a tener, pero acá lo que predominan son las células bronquiolares. Vamos a tener músculo liso, pero bastante adelgazado, ¿sí? Como podemos ver por acá, este podría ser un bronquiolo terminal. Lo que se continúa del bronquiolo terminal es el bronquiolo respiratorio, en el cual vamos a tener esas características respecto a sus capas, ¿sí? Vamos a seguir teniendo células bronquiolares, células ciliadas muy escasas, algo de músculo, pero en este caso ya vamos a tener una pared conformada por lo que son los alveolos, ¿sí? Si nosotros recorremos, por ejemplo, a ver, un sector que se ve un poquito mejor, por ejemplo, por acá, vamos a ver que hay sectores en los cuales se ve como si hubiera una continuación con respecto como un conducto, sí, pero que en este caso la pared no va a ser una pared constituida únicamente por lo que es epitelio y músculo, sino que ya vamos a tener alveolos metiéndose en la pared, ¿sí? Eso respecta a lo que corresponden a los bronquiolos respiratorios, ¿sí? Sectores interrumpidos por alveolos. Ya después de lo que es el bronquiolo respiratorio, vamos a tener lo que es el conducto alveolar, ¿tá? Que básicamente es un conjunto de alvéolos formando un conducto, ¿sí? Asociados formando un conducto, como por ejemplo lo tenemos por acá, ¿sí? Hay sectores muy cortos de conductos alveolares, a veces hay preparados en los cuales no se ven tan claros, pero básicamente es eso, ¿sí? Una serie de alvéolos unidos formando una especie de caminito, ¿sí? Esos conductos alveolares por lo general se dice que se abren en lo que conforman los atrios o sacos alveolares, ¿sí? Que son conjuntos de alvéolos formando como dilataciones, ¿sí? Como conglomerados o confluencias de alvéolos que corresponden a los sacos alveolares. A veces encontramos muchos sacos alveolares y pocos conductos, pero bueno, es algo importante destacar que son estructuras que pueden llegar a reconocer a nivel del parénquima pulmonar. Si lo recorren van a encontrar muchos más. Y ahora pasando más a lo que es la mínima estructura del pulmón o mínima unidad funcional, se podría decir, más allá de que se describe que el intercambio gaseoso ocurre ya a partir de lo que es el bronquiolo respiratorio, nosotros tenemos que la mínima unidad donde efectivamente va a ocurrir lo que es el intercambio gaseoso van a ser los alveolos, ¿sí? Y como sabemos, los alveolos van a estar compuestos por lo que vendría a ser un epitelio alveolar, compuesto por distintas células, que ahora vamos a ver cuáles son, y un tabique, ¿sí? Un tabique alveolar que está conformado por tejido conjuntivo principalmente por fibras elásticas, ¿sí? Entonces, en lo que respecta a las paredes del epitelio alveolar, vamos a tener lo que son los neumocitos tipo 1, células alveolares tipo 1, que van a ser células planas, como por ejemplo esta parte de acá,
A veces quedan muy superpuestas con otras células, pero las podemos ver estrechamente asociadas a capilares, ¿sí? Como por ejemplo, acá tenemos un capilar en este sector de acá, estas células como planas en este sector de acá, que son células aplanadas, que son con respecto a la proporción celular, son las que están en menos cantidad, pero como son células aplanadas, recubren un 95% de lo que es la superficie total del pulmón. Son células que están en estrecha asociación con los capilares porque participan en lo que es la barrera hematogaseosa, ¿sí? Conformada por, en este caso, los neumocitos tipo 1, su lámina basal, lo que es el surfactante, la parte del intersticio y el endotelio capilar con su lámina basal y el glóbulo rojo. Eso corresponde a lo que es la barrera hematogaseosa, de la cual forma parte el neumocito tipo 1. Es una célula que no tiene la capacidad de dividirse, se origina a partir de los neumocitos tipo 2, ¿sí? Y bueno, la vamos a ver muchas veces, es difícil reconocerla en los preparados así en micrografía óptica, perdón, pero sí se pueden ver mucho mejor quizás con respecto a la formación de la barrera hematogaseosa en los preparados de micrografía electrónica de transmisión. El otro tipo celular que vamos a tener formando lo que es el epitelio alveolar van a ser los neumocitos tipo 2, como por ejemplo esta célula que está acá, esta célula que está acá, ¿sí? Son células que se llaman células de los tabiques también, son células cúbicas, que son las que hay en mayor abundancia, pero como son cúbicas, no tapizan gran parte del parénquima pulmonar. Son las células progenitoras de los neumocitos tipo 1, ¿sí? Acá se ven, por ejemplo, estas de acá. Como dije, también se le llama célula de los tabiques porque a veces se ven bastante conformando parte de lo que es el tabique, de esta forma como bien cuboidea, ¿sí? Son células que, como dije, progenitoras de los neumocitos tipo 1 y que tienen la función principal que tienen en realidad es la de síntesis de surfactante pulmonar, que es un agente tensioactivo que se encarga de mantener la tensión superficial que hay en los alvéolos, ¿sí? Pensando un poco que los alvéolos sean como globos, ¿no? Cuando uno infla un globo que después se desinfla, por el mismo vapor de la respiración, vieron que se pegan las paredes del globo. Con los alvéolos pasaría algo distinto, perdón, algo similar, ¿sí? Pasaría algo similar, es decir, que cuando se expira, las paredes del alvéolo se tenderían a colapsarse. ¿Cómo evitamos esto? Con un agente, ¿sí? Que el surfactante es un agente que es una combinación entre de fosfolípidos y de proteína, que lo que hacen es evitar justamente ese colapso, ¿sí? Vamos a tener que, algo importante a destacar es que, como ya había mencionado, las células bronquiales también lo pueden sintetizar, pero la principal síntesis de agente tensoactivo es a partir de los neumocitos tipo 2. Esta síntesis se produce posterior a la semana 35 de gestación, es decir, que si un bebé nace antes de esa semana, tiene grandes chances de sufrir lo que es ese colapso que se genera en los alvéolos por falta de surfactante, que se categoriza como una patología que se llama síndrome de distrés respiratorio, que bueno, es una patología que se prevé de ciertas formas cuando sabemos que puede que un bebé nazca antes de la semana 35. Lo que se hace es la maduración pulmonar, que se dice que es la inyección de corticoides, que lo que hace es inducir la síntesis de surfactante y en el caso de que no se llegue se puede inyectar de forma exógena. Eso con respecto al neumocito tipo 2. Recordar que tiene una estructura bastante particular cuando lo vemos con micrografía electrónica, en la cual se ven los cuerpos laminares donde se organiza el surfactante en el citoplasma de la célula. La otra célula que se categoriza dentro de lo que es el epitelio alveolar es el macrófago alveolar, que lo vamos a ver como una célula que a veces se ve en la luz, como por ejemplo este de acá, a veces se ve contenida dentro de los tabiques, ¿sí? Que podemos recorrer a ver si vemos alguna otra. Acá tenemos otra, por ejemplo, que son macrófagos, ¿sí? Participan de la fagocitosis de partículas que llegan a este nivel, microorganismos, ¿sí? Muchas veces, después de la fagocitosis de esas partículas, a veces quedan contenidos en el moco que está en la vía respiratoria, que es llevado hacia la parte superior o la porción superior de la vía respiratoria y es posteriormente deglutido, y a veces salen de ese moco y quedan contenidos en los tabiques, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, hacemos una autopsia de un pulmón de una persona tabaquista intensa, seguramente veamos esos macrófagos, ¿tá? Contenidos en los tabiques llenos de un pigmento, ¿tá? Que es característico de lo que es el humo de tabaco una vez que llega a la vía respiratoria inferior, que se denomina pigmento antracótico, ¿tá? Vamos a ver muchos macrófagos con pigmento dentro de su citoplasma, ¿sí?
Lo otro que también característico en ciertos microorganismos que sobreviven a lo que es la maquinaria enzimática de los macrófagos, como por ejemplo el bacilo tuberculoso, ¿tá? Que queda viviendo dentro del macrófago y muchas veces en lo que son las técnicas diagnósticas nos permiten identificarlo justamente dentro de los macrófagos, ¿sí? Al que se denomina el bacilo ácido alcohol resistente o bacilo de Mycobacteria tuberculosis, ¿sí? Bueno, otra cosa importante, que quizás no se nota del todo, pero sí se ven como si fueran muchos, como si vieran muchos glóbulos rojos, que vamos a tener muchos capilares. O sea, capaz que no queda evidenciado en estos tipos de preparados la gran cantidad de capilares que hay, pero imagínense que todo esto esté tapizado por muchos capilares, ¿sí? Como las imágenes que les pusimos en el teórico, la gran vascularización y microcirculación que presenta el parénquima pulmonar. Recordarles que también tienen los preparados con paz hematoxilina y con tricrómico, ¿tá? En el caso del preparado de pulmón con paz hematoxilina, muchas de las cosas se van a ver bastante similares. Lo que yo recomiendo es usarlo y verlo principalmente para hacer esa distinción de lo que es el bronquiolo con el bronquio, ¿sí? Recordando al bronquio como la estructura que va a tener en su pared, principalmente lo que nos permite identificar lo que van a ser grandes cantidades de células caliciformes en su epitelio, la presencia de glándulas en la submucosa y la presencia de cartílago, ¿tá? Que justamente esas tres estructuras se van a ver muy tenidas y marcadas con paz, ¿no? Se van a ver bien paz positivas. Y en estos que son grandes es bastante sencillo poder distinguirlo y poder hacer la distinción, pero en algunos bronquios pequeños, en los cuales nos quede la duda, vamos a tener eso como referencia para poder distinguirlo y poder identificarlo, por ejemplo, de un bronquiolo, ¿no? Por ejemplo, acá, que vemos una estructura bronquial con una luz bastante pequeña, pero que lo que queda marcado y denotado en este caso son las células caliciformes que quedan aún presentes en el epitelio y el cartílago hialino, ¿sí? Y vamos a ver que en otras estructuras bronquiolares, en los cuales yo esperaría encontrar la ausencia del mismo, lo vamos a ver como si fuera un preparado tenido con otra técnica, como si fuera una hematoxilina de eosina, porque justamente esas características o esas estructuras que nos permiten diferenciar bronquio de bronquiolo ya no van a estar. Después el resto van a ver que es bastante similar a lo descrito con hematoxilina de eosina. Y después respecto al pulmón con tricrómico de Cajal Gallego, recordarles que vamos a tener distintas tinciones que van a destacar distintas partes del tejido. En el caso de lo que es la fusina, que va a tener principalmente lo que son los núcleos y las estructuras ácidas del tejido, que en este caso vamos a ver cómo se destacan ya este aumento, el cartílago hialino bastante teñido con esa fusina, que adquiere como un color bastante violeta y llamativo. Todo lo que es el tejido muscular y los glóbulos rojos se van a tener de color verde, ¿ya? Entonces puede que lo veamos a todo el parénquima como verde, no es que es todo lleno de músculo, más allá de que tiene gran presencia de tejido muscular, puede ser que sea también por los glóbulos rojos, como por ejemplo se ve acá, en esta estructura vascular. Eh, el músculo liso que nos permite ver cómo en esa vía respiratoria que va perdiendo cartílago, ¿no? En las subdivisiones de bronquia a bronquiolo, voy perdiendo el cartílago, voy adquiriendo cada vez más músculo, eso lo voy a ver muy destacado con este tipo de preparados en los cuales el músculo se queda bien teñido de verde, como esta parte de acá, ¿sí? Y, por ejemplo, en las estructuras vasculares también, porque también tenemos una capa, una capa muscular, ¿no? Lo que es todo lo que es la túnica media, ¿sí? Vamos a tener grandes cantidades de músculo que va a quedar bien marcado con el tricrómico de color verde. Y lo otro que vamos a tener también bastante destacado va a ser todo lo que es el tejido conjuntivo, particularmente las fibras de colágeno, que se van a tener de color celeste, ¿sí? Denotando todo lo que es ese armazón del tejido, más allá de que uno a veces como que lo da por hecho de que eso está, pero bueno, a veces está bueno también que se destaque y que lo podamos observar con una técnica que lo tiña específicamente. Bueno, y para finalizar, recordar que tienen todos estos preparados en el microscopio virtual, los pueden ir viendo desde ya, previo a la clase, que vamos a tener preparados muy similares también para poder discutir con ustedes, que tenemos el preparado problema, que ya tienen parte del preparado problema subido a el microscopio virtual, que lo pueden ir revisando también, y durante la clase también lo van a tener, en la clase práctica. Lo vamos a discutir al final, pero la idea es que ya, desde ya lo vayan mirando, lo vayan comparando con los otros preparados que tienen, y bueno, cualquier duda que tengan, que nos consultes, que
estamos a las órdenes.